Bueno, me avisan cuando... Muy bien. ¿Estamos, Florencia, adelante? Estamos, Roberto. Perfecto, extraordinario. Bueno, buen día, muy buen día a todos. En nombre de Patricia y Roberto, que soy yo, les damos la bienvenida. Yo hago una muy pequeña introducción, después Patricia también va a hacer lo suyo y comenzaremos con la actividad. Esto, para ubicarnos todos, tiene de alguna forma una proyección, que son, digamos, como 5 episodios que hemos ido transitando, de cómo se pueden construir puentes de diálogo en nuestro país. Un tema complicado, un tema que está en debate, un tema político, un tema controversial, pero bueno, nosotros en IAE creemos en el diálogo. Y la verdad que hemos dicho, qué mejor ejemplo, método del caso, demostrar casos donde el diálogo ha llevado a, podemos decir, soluciones donde ganan todos. No exento de alguna concesión, pero donde gana el conjunto. Entonces, el día de hoy vamos a tener justamente el diálogo desde una óptica que son las nuevas modalidades de trabajo. Nuevas modalidades de trabajo y también planteos que han surgido mucho este año, tan complejo, tan de alguna forma incierto, y donde el diálogo ha llevado soluciones donde uno diría, si ve, no sé, la figura, y dice, bueno, acá ganaron los actores. No sé si ganaron al máximo, pero todos ganaron un poco, y eso es muy bueno. Así que entonces, esto está de cierta forma también auspiciado por 2 centros. Uno es el Centro Consensus, que es el que de alguna forma va a cubrir los 2 últimos capítulos de esta serie Netflix, el de hoy y el del miércoles. Y justamente Consensus es un centro que dice, hemos nacido para poder facilitar y construir consensos en la sociedad. Así que entonces, tenemos 3 panelistas, yo voy a presentar a uno de ellos y después Patricia se va a presentar y va a presentar a los otros 2. Uno de los 3 panelistas que va a estar hoy con nosotros es Rafael Vergés, que es director de Recursos Humanos del Banco Galicia. Patricia, muy buen día. Te toca a vos presentarte. Hola Roberto, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad que quiero agradecer a Alumni del IAE que nos ha convocado esta mañana para tratar este tema de cómo ir construyendo puentes en este contexto tan desafiante. Para los que no me conocen, mi nombre es Patricia de Belliu. Desde hace más de 10 años dirijo el Centro Conciliación, Familia y Empresa del IAE. Y tengo que confesarles que tantos años estudiando esta realidad de la integración trabajo-familia, impulsando el concepto de la responsabilidad familiar corporativa, nunca imaginé que una pandemia nos iba a brindar esta oportunidad de oro, poniéndonos a todos a trabajar, en muchos casos de manera virtual, desde casa, seguramente haciendo malabares para atender también y a la vez el cuidado de nuestros seres queridos. Creo yo que esta cuarentena nos ha obligado a conciliar no solo trabajo-familia, sino también en muchos casos escuela y familia, el famoso homeschooling, en unas circunstancias que fueron únicas y excepcionales, ¿no? Y la experiencia de trabajar estos temas desde hace ya, como decía, muchos años, demuestra precisamente que las empresas que ya venían trabajando en pos de la integración entre estos 2 mundos son las que más rápido y más fácilmente se han podido adaptar a estas nuevas circunstancias. Está claro que esta crisis global nos ayudó a romper paradigmas y acelerar los cambios. Los académicos veníamos estudiando un fenómeno que llamábamos el futuro del trabajo, y todo lo que preveíamos que iba a pasar de acá a 5 años, bueno, lo hemos experimentado de manera intensiva todos estos meses. Por eso decimos que el futuro del trabajo es hoy, ¿no? Y sin dudas esta experiencia nos ha dejado muchos aprendizajes que podremos capitalizar en esta nueva normalidad que nos espera. Antes trabajábamos con una fuerte cultura anclada en la presencia física. Ahora todos estamos siendo protagonistas de esta nueva modalidad de trabajo en la cual la presencialidad y la virtualidad están combinadas, ¿no?
y ya los académicos estamos llamando a todo esto que se viene el blend working, ¿no? Que nos permitirá crear entornos laborales más flexibles, más conciliadores, más sensibilizados también con la realidad familiar de las personas, ¿no? Bueno, precisamente este es el tema de este excelente panel en el que compartiremos experiencias de diálogo y de construcción de puentes de cara a estas nuevas modalidades de trabajo entre las empresas y también articulados con sus sindicatos, buscando entre todos esas respuestas creativas que nos enfrentan, estos nuevos desafíos, ¿no? Y donde, lo decimos siempre con Roberto, tenemos que trabajar para que todos ganen, ¿sí? Nos acompañan 3 empresas, Sanofi, Kimberly-Clark y Banco Galicia, que a su vez forman parte del Club Frey, que es una iniciativa pionera en el mundo, que reúne hace ya más de 10 años a un grupo de empresas que están precisamente comprometidas con esta responsabilidad familiar corporativa, que es sin más tomar a la familia de los colaboradores como un nuevo stakeholder e impulsar prácticas y políticas que acompañan y apoyan todas estas responsabilidades familiares que tienen los empleados. Sin más presentación de mi parte, los quiero dejar con Justo Nazar. Justo es el director de Recursos Humanos para el Cono Sur de Sanofi. Nos va a compartir una práctica innovadora, única en el mercado, pensada precisamente para los padres que puedan disfrutar la llegada y los primeros meses de vida de sus hijos, ¿no? Todos saben que la licencia por paternidad en Argentina es de 2 días, totalmente insuficiente, y bueno, la experiencia que nos va a compartir Justo muestra claramente cómo las empresas van más allá de la ley y ofrecen estos beneficios también articulándolos con sus sindicatos. Justo, te escuchamos. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Roberto. La verdad que para mí es un placer participar hoy de esta jornada. Cuando me contaba Patricia de esta posibilidad, ¿no? que se resume en estas palabras de acuerdos, familia y flexibilidad, dije, tengo algo que la verdad que es un orgullo compartir y que está totalmente linkeado a esto, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro parental leave. Yo, como dijo Patricia, lidero el equipo de recursos humanos para Cono Sur en Sanofi Aventis, que es un laboratorio francés. Y un poco lo que quería contarles es un beneficio que implementamos a partir de este año, del 1 de enero de 2020, para todo Sanofi en Latinoamérica, ¿sí? Y este beneficio, primero quiero contarles cómo surgió, ¿no? Surgió, nosotros cuando las personas que trabajan en Sanofi, algunos nos dicen que se van a ir de la compañía, hacemos lo que se llaman las exit interview, donde les preguntamos, bueno, ¿por qué te vas? ¿No? ¿Qué es lo que vas a encontrar o pensás que vas a encontrar en otra empresa que no tenés en Sanofi? Y por otro lado también hacemos lo que llamamos nosotros reuniones de por qué te quedás en Sanofi, ¿no? Y esto es muy importante porque primero, a Dios gracias, son mucho más los que se quedan, y entonces les preguntamos qué es lo que tiene Sanofi que vos hace que elijas quedarte en Sanofi. Y en esas reuniones muchos nos responden lo que tiene Sanofi es esta flexibilidad, ¿no? Y por flexibilidad se refieren a, bueno, puedo elegir los horarios, ¿sí? de entrada y de salida. Nosotros tenemos hace unos años implementado lo que se llaman los viernes cortos, pero los viernes a la 1 de la tarde cortamos. Y esto hace que claramente uno, a lo mejor su agenda la administre como para trabajar un poco más fuerte, vamos a decir, de lunes a jueves, sabiendo que los viernes son más cortos. Esto no quiere decir que no puedo trabajar un viernes, si por algún motivo tengo que trabajar, claramente que lo hago, pero creemos mucho y confiamos mucho también en cada uno de nosotros, ¿sí? Para administrar esa agenda. Después también mencionan mucho la semana Sanofi, por ejemplo, este año nosotros siempre entre Navidad y Año Nuevo y algunos días más cortamos, porque entendemos que es un tiempo para la familia importante. Entonces, por ejemplo, este año cortamos creo que cada viernes 18 hasta el 4 de enero, ¿no? También. Y eso es algo que los que trabajan en Sanofi realmente valoramos mucho y decimos, eso me da la posibilidad a mí de organizarme, de flexibilizarme y realmente estar tiempo con mi familia. Y cuando empezamos a ver esto dijimos, pucha, qué bueno sería tener algún beneficio que siga en esta línea de acompañar, ¿no? A cada uno de nosotros con nuestras familias, que claramente es lo más importante.
Y entonces ahí, con este propósito, que para mí es muy importante para hacer algo disruptivo, es que nosotros empezamos a barajar la posibilidad de decir, bueno, ¿y si hacemos un parental leave? ¿Sí? Con dos grandes, vamos a decir, diferenciadores. Por un lado, que sea igual para varones y para mujeres, y por otro lado, que sea más largo en el tiempo, ¿no? Porque la llegada de alguien a una familia realmente es uno de los momentos más importantes. Entonces, pensando en eso, fue que dijimos, bueno, vamos a avanzar con esta idea de lanzar una licencia, ¿sí?, parental, que lo que busque sea, como decía antes, igualar un poco tanto para varones y para mujeres, y creamos este parental leave, que son 6 meses pagos, ¿sí?, para los empleados y para las empleadas de la compañía. No importa dónde trabajan, no importa si trabajan en la planta, si trabajan en las oficinas, si trabajan en el campo. La verdad que fue para nosotros algo disruptivo, y claramente que la última parte de la charla quiero contarles un poco toda esta negociación, diálogo que se requirió, porque imagínense que es algo que realmente cuando uno mira dentro de la industria farmacéutica, por ejemplo, no hay otras empresas en Latinoamérica que tengan este beneficio de 6 meses, y la verdad que son muy pocas las empresas que lo tienen, entonces era algo disruptivo. Entonces, para contarles rápidamente del beneficio, como decía antes, son periodos de 6 meses, complementario a lo legal, ¿no? Cuando uno mira Conosur, que es lo que nosotros gerenciamos desde Argentina, hay diferencias entre los países. En Argentina son 90 días para las mujeres, 2 días para los varones. Nosotros ya teníamos un beneficio que daba esto de 10 días para los varones, pero ahora lo extendimos, ¿sí?, a 6 meses, tanto para varones como para mujeres, tanto para adopciones como hijos naturales. Yo les cuento rápidamente que para mí, yo ya tuve un hijo hace 9 años, pero ahora, antes de la pandemia, no sé si a uno le pasó, pero a nosotros, a Clara y a mí, a mi esposa, nos llamaron de algunas fundaciones que estaban buscando liberar hospitales, y había bebés, ¿sí?, que a lo mejor estaban abandonados, que nos ofrecieron esto de ser familia en tránsito, que nosotros la verdad que no teníamos mucha idea de lo que era. Y nada, llamamos a algunas familias para entender cómo funcionaba, y dijimos, bueno, dale, vamos a darle la oportunidad. Así que a principios de marzo llegó Máximo a casa con 1 mes de vida y 2,5 kilos, una lauchita divino, y hoy lleva 8 meses con nosotros, ya pesa 9 kilos y subiendo. Y la verdad que es un placer, ¿no?, verlo, cómo él cambió, ¿no?, cómo creció, cómo el amor, realmente nosotros estamos convencidos, va a ser algo, ¿sí?, que va a cambiar en la vida de él el día de mañana. Pero lo que les quería contar es, realmente fue para nosotros una revolución en la familia. Yo reconozco que cuando pensamos en esto me había olvidado de esto de que se despiertan cada 3 horas y que la noche iba a ser muy pesada, y que en época de pandemias uno no tiene ayuda, pero realmente fue toda una revolución para la familia. Estamos felices, ¿no?, claramente, pero que cambió muchas cosas. Y ahí, con esto que habíamos implementado, que todavía no lo tenemos para las familias en tránsito, pero se viene, les doy la primicia, que es lo que se viene, la verdad que vimos que hacía mucha diferencia, ¿no? Entonces, este beneficio aplica así hasta el primer año, y claramente después hay un retorno moderado, ¿sí?, después de la licencia. Esto también quiero remarcarlo, la verdad que nosotros lo que implementamos en Sanofi es que no es que si yo me tomo la licencia mañana puede venir una persona del mercado a reemplazarme, sino que lo que establecimos es que solamente puede venir una persona externa en los niveles iniciales de la organización. Entonces esto generó que haya muchos movimientos para reemplazar a la persona que salía. De nuevo, tanto varones como mujeres. Y realmente entonces es una oportunidad de desarrollo también muy importante. Pero tuvo desafíos, como les decía antes, ¿no?, y grandes desafíos. Yo siempre pienso que, como decía antes, el propósito es muy importante. Si nosotros queríamos hacer algo que realmente impactara para el bienestar de quienes trabajamos en Sanofi, y a veces pienso que el mayor desafío es uno mismo, ¿no?, que es uno el que se pone la limitación, ¿no? Imagínate, pensaba yo, que nos van a comprar esta idea de darle 6 meses a varones y mujeres. Y después yo dividía un poco los desafíos en los internos y en los externos, ¿no? Y dentro de los internos,
había, porque en todas las organizaciones todavía tenemos a lo mejor algunos líderes, ¿no?, que no terminan de ver que el mundo cambió y que ya no está más esto de que yo controlo a la gente cuántas horas trabaja, cuántas horas no trabaja, sino que trabajamos por objetivos, y que a esos líderes les cuesta pensar, uy, se me va a ir alguien por 6 meses, ¿y cómo voy a hacer? Y se me acaba el mundo. Entonces, ahí teníamos algunos desafíos. Otro en las propias personas, ¿no? Y este ejemplo lo muestra, ¿no? Pensando, bueno, si yo me voy 6 meses, después van a decir, pero justo al final no es muy necesario, ¿no? Porque sobrevivimos 6 meses. Entonces, estaba también todo esto, que claramente no era menor. Y después, obviamente, ¿no? Yo formo parte de un comité de liderazgo de la organización, y había que llegar con un business case donde mostrábamos, bueno, cuál era el impacto, ¿no?, para la organización, cuántos nacimientos tuvimos el año pasado. Entonces, realmente hubo que compartir y convencer e involucrar a estos stakeholders internos y también externos, ¿no? El sindicato no es menor. Realmente ustedes podemos pensar, bueno, pero esto es un beneficio para la gente, ¿por qué podrían no comprarlo desde el momento uno? Y la realidad es que cuando es algo distinto, a todos se nos mueve, ¿sí?, un poco la estantería, y lo que fue muy importante fue desde el primer momento hacerlos parte, ¿sí?, de este proceso. Entonces, para mí, de nuevo, hoy es un orgullo trabajar en una empresa que está tan cerca, ¿sí?, de la familia, que muestra esta flexibilidad. Yo siempre pienso en mi padre, nosotros somos 8 hermanos, si hubiera estado eso en la empresa de él, por 4 años no hubiera trabajado, pensaba yo, y claramente que hubiera podido estar muy cerca o mucho más cerca de cada uno de nosotros. Pero era un poco esto lo que quería compartirles. Incluso a veces algo que uno piensa, bueno, esto es comprable por todos, ¿sí? Es muy importante hacerlos parte, involucrar a todos los stakeholders desde el momento uno, ¿sí?, para llegar a hacer esto una realidad. Muchas gracias, Justo, por tu testimonio. Estos beneficios están, como bien decías, extendidos a todo el personal de Sanofi, los que están dentro y fuera del convenio. Y la verdad es que, como dije al principio, es innovador. Y me va a encantar en la próxima guía de buenas prácticas que pueda estar Sanofi con esta iniciativa, y también la de la extensión de la licencia para las familias en tránsito, que me parece que también puede ser una gran ayuda precisamente para fomentar que más familias acojan a estos niños. Así que felicitaciones por estas iniciativas que, como digo, en el Centro Confíe ya llevamos 5 guías de buenas prácticas, y esperamos que en la del año que viene pueda estar Sanofi con estas iniciativas tan innovadoras. Me toca ahora presentarles a Sabrina Santilli, que está a cargo de recursos humanos en la planta de San Luis de Kimberly-Clark. Su intervención nos va a permitir entender cómo la contención dada desde recursos humanos junto a los líderes y también en contacto muy fluido con su sindicato fue fundamental para que la planta siguiera funcionando como una actividad esencial en estos tiempos de COVID, y justamente las acciones que pudieron impulsar para acompañar a las familias de sus empleados en este contexto. Sabrina, te escuchamos. Bueno, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Sí, yo soy HRVP para San Luis, planta San Luis, y el centro de distribución de San Luis, que está separado de la planta, y que también tuvo algunas particularidades por todo el tema del ingreso y egreso de camiones, que en la provincia fue muy complejo, y que tenemos una mezcla de sindicatos también ahí. Pero bueno, me parece que lo más importante, y para no después extenderme en el tiempo, es que nosotros iniciamos, como todo el mundo, el 20 de marzo, con la sorpresa de que nos teníamos que quedar todos encerrados en casa. Pero bueno, la sorpresa era, por suerte, para nosotros, era que nosotros estábamos considerados servicios esenciales por el tipo de producto que hacemos, ¿no? Nosotros hacemos todos productos higiénicos y descartables. Entonces eso, por supuesto, que generaba que la planta debía seguir funcionando, y encima, sobre esto después nos empezamos a dar cuenta que hubo una sobredemanda de todos estos productos, o sea que de ninguna manera nosotros podíamos parar de producir. San Luis es una provincia cuyo sistema de salud creo que dentro de lo que es Argentina, es uno de los más empobrecidos, si bien no es algo que se sepa habitualmente hacia afuera. Es un sistema de salud que tenía aproximadamente 10 respiradores nada más en toda la provincia,
y eso la gente es de público conocimiento. Entonces, por supuesto que ante toda esta situación tan desconocida para todos, lo primero que generó fue un pánico total y la dicotomía de, che, nos están pidiendo que nos quedemos en casa y vos me estás pidiendo que no deje de venir a trabajar, y más aún estamos con sobreproducción. Entonces era como muy complejo para la gente, con mucho miedo, por supuesto, como todos, ante lo desconocido. Ir a la planta, es una planta grande, una planta que circulamos 1000 personas más o menos todos los días, digamos, cuyos lugares no estaban preparados, por supuesto, para el distanciamiento social. Entonces, bueno, todo lo que se pedía o lo que se informaba por fuera, como que no sucedía dentro de la planta, más allá de que hay muchas normas de buenas prácticas de manufactura que nosotros tenemos ya por el tipo de producto, pero bueno, era como todo muy, muy complejo. Entonces, frente a eso, nosotros nos juntamos, el gerente de planta y centro de distribución, y yo empezamos a tener reuniones con el sindicato, en principio para entender dónde estábamos parados, cuáles eran sus preocupaciones principales, o sea, recorriendo mucho la planta y entendiendo cuáles eran las mayores preocupaciones de la gente. Y por supuesto que la mayor preocupación de la gente era, si yo me contagio acá, que somos un montón, lo voy a llevar a mi casa, y yo no sé qué va a pasar con mi familia. Esa era la mayor preocupación de todas. Más allá de ni siquiera estaba en discusión si se iba a cobrar, si no se iba a cobrar, o sea, como que todo eso que pasaba por fuera y en los medios no era un problema dentro de la planta. Entonces, bueno, lo que definimos ahí fue empezar a trabajar más, digamos, más fuertemente y más internamente, con mucha presencia dentro de planta, pero una presencia muy compartida. Entonces empezamos, en un principio la corporación toma la decisión de cerrar todas las oficinas, aún están cerradas. Nosotros teníamos que hacer turnos adentro de la planta para generar algún tipo de trabajo en célula y no estar con contagios mezclados, pero sin embargo la gente estaba dentro de la planta. Entonces lo que empezamos a hacer es empezar a hacer paradas de planta en cada uno de los turnos, todos los días, para llevar tranquilidad a la gente, y ahí estábamos presentes el sindicato, el gerente de planta y yo como representante del área de recursos humanos, donde de forma conjunta dábamos y anunciábamos las medidas que se tomaban adentro de la planta. Esto fue un proceso, yo lo veo como de 3 etapas, por decirlo de alguna forma. La primera etapa fue una etapa absolutamente de contención, porque lo que teníamos que tratar de llevar era tranquilidad y conocimiento de cosas que aún nosotros desconocíamos. Digamos, los desconocíamos del lado sindical y los desconocíamos del lado de la compañía, creo que los desconocíamos todos como personas, entonces era muy difícil llevar una tranquilidad que nadie tenía, y también era muy difícil llevar información que tampoco conocíamos. Entonces ahí empezamos a trabajar muy fuertemente dentro de la compañía con el servicio médico regional. Nosotros tomamos y adoptamos todas las medidas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, frente a eso, por supuesto los grupos de riesgo están fuera, todo lo que ya sabemos, pero frente a eso lo que empezamos a hacer son como, si uno lo quiere ver así, como pequeñas comunicaciones, con 3 o 4 ítems cada una, como para no confundir, donde lo que llevábamos era la forma de cuidarnos, no cómo lo preveníamos, cómo no nos contagiábamos, porque la verdad que eso era bastante incierto. Entonces sí, lo que se hizo fue, por supuesto, automáticamente hubo obligación de usar tapaboca dentro de la planta, cuando todavía no era obligatorio en ningún lugar de Argentina, al menos estoy hablando de la parte pública, ¿no? Nosotros tenemos producción, o sea, no tenemos producción de barbijo, la compañía empezó en algunas plantas a producir barbijos, los que están aprobados por las normas internacionales, entonces y empezamos a proveer a todo el personal de tapaboca. Adentro de la planta era obligatorio usar el tapaboca desde el momento 1. Hicimos muchas segmentaciones en el transporte, aun cuando no estaba la segmentación del transporte fuera en San Luis, por ejemplo, no había segmentación de transporte, el transporte lo podía usar todo el mundo todavía. Bueno, aún en esas situaciones nosotros extremamos las medidas adentro de la planta, y esto fue todo acompañado y dialogado con el sindicato. Entonces, ante la presentación a la gente de esta contención y de todo lo que iba a hacer la compañía para cuidarnos a todos y cuidar a las familias, estábamos presentes las dos partes. Estaba presente el sindicato de papeleros, que es el que nosotros nos representa, también adentro de la planta, mayoritariamente, pero también lo trabajamos con el equipo de camioneros, que es otro sindicato fuerte que tenemos por el centro de distribución, el gerente de planta y yo. Entonces, en todas las reuniones había al menos 3 representantes. Uno de la gerencia de planta, que es la operativa, desde mi lado de recursos humanos, y el sindicato. Todas las consultas y sugerencias las resolvíamos entre las 3 partes. Entonces era muy difícil que haya como un revés de alguien que decía no quiero ir a trabajar, no quiero, no, porque ¿por qué no frenamos? ¿Por qué no paramos?
porque las explicaciones eran conjuntas. Entonces eso nos llevó a que la etapa de contención se fue dando de manera casi natural. Entonces la gente ya estaba acostumbrada, obviamente que generó un poner el cuerpo mucho más fuerte por parte nuestra, y de esto que quédate en casa no pasó nunca, porque quédate en casa fue quédate en la planta 24/7 más o menos. Pero bueno, realmente esto nos funcionó a todos, y el secretario gremial, junto con el cuerpo de delegados en cada uno de los turnos, y el gerente de planta y yo, nos pasamos las primeras, te diría casi 4 semanas, de lunes a lunes en todos los turnos, recorriendo la planta, hablando con la gente, llevando tranquilidad, y a su vez empezamos a adoptar una serie de medidas para la familia. Por ejemplo, habilitamos una página en conjunto con otras empresas de venta al personal, entonces la gente puede comprar online y pasar a buscar como un picking point que hay en un centro de distribución. Entonces eso también ayudaba a las familias a que no tengan que acercarse a un supermercado, por ejemplo, que era un centro de probable contagio. A su vez empezamos a entregar dotaciones extras de productos a las familias, con todos los productos higiénicos, dotaciones de alcohol en gel, pañuelos descartables, papel higiénico, toallas húmedas, los wipes, que nosotros también producimos. O sea, todo esto lo empezamos a entregar con dotaciones extraordinarias, si bien es un producto que entregamos habitualmente, hicimos como dotaciones extraordinarias para entregarlo, como para que la gente se quede tranquilo hasta la primera incertidumbre, que era que iba a haber desabastecimiento de todo. Entonces era como, el mensaje era, quédate tranquilo, que lo que tenga que ver con la compañía, vos lo vas a tener cubierto, y no era algo menor, digamos, porque los descartables son y eran muy importantes en este proceso. Entonces, bueno, en esto nosotros como compañía retiramos productos del mercado para darlos a nuestros empleados, en un momento donde por ahí uno no tenía en cuenta esas dotaciones extras, pero lo hicimos en toda la subregión y en toda la región. Esto de la venta al personal fue muy bienvenido, porque la gente no se tenía que mover y se hace online. Por ahí en Buenos Aires esto es más común, en San Luis los supermercados recién ahora tienen compra online. Entonces, la verdad que para la provincia y para los empleados de Kimberly era algo muy beneficioso. Y después lo otro que hicimos en una segunda etapa, donde la contención creímos que ya estaba, digamos, subsanada, y que ya la gente comprendía que en la empresa se lo iba a cuidar, y que no iba a ser obviamente que nadie está exento, pero que en principio iba a haber todos los cuidados habidos y para ver, para que no sea un foco de contagio, hicimos, y les voy a compartir pantalla, que también fue muy dialogado con el sindicato. Me dicen si ven, por favor. Bueno, hicimos esta determinación, que fue empezar a seccionar toda la planta en células. ¿Me avisan si ven, por favor? Así sí. Yo avanzo. Ahí se ve. Bueno, esto que parece una cosita así muy simple con colores, fue todo un trabajo con el sindicato también, porque lo que hicimos fue seccionar toda la planta en todas esas células que nosotros le llamamos, en donde no solamente ya teníamos los 4 turnos de trabajo en cada uno de los lugares, sino que a su vez los segmentamos por lugares. A cada uno de los lugares le asignamos un baño individual, uno para mujeres y uno para hombres. Esto incluye gente externa a nosotros, o sea, pusimos baños químicos también para la gente externa. El transporte para cada una de esas células está separado todavía hoy, o sea, las células no se mezclan. La gente sale de su casa con tapaboca y llega a la planta, todos ingresando por lugares distintos, ingresa a células de trabajo donde no solamente está separado en diferentes máquinas o diferentes áreas, sino que también los turnos no se chocan, las células no se chocan tampoco, no se cruzan en ningún momento. Entonces, en realidad, así como ven 10 células, en realidad son 40, porque son 10 por 4 turnos. Entonces, ¿esto qué fue? Fue un trabajo difícil, ahora lo dejo de compartir así les puedo seguir hablando, pero fue un trabajo difícil porque esto implicaba, ¿me siguen viendo o no? Perdón porque yo dejé de ver. Estamos viendo tu PC. Ah, bien. ¿Esto qué significó a nivel sindicato? Nosotros teníamos que dejar de tener comedores, la gente tenía que dejar de tener sus descansos. Entonces, por supuesto que estoy tratando de dejar de compartir, pero no puedo. No sé por qué. A ver, si me empiezan a ver, porque no sé si ven ahí está, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, lo que implicaba era que la gente deje de tener sus descansos como lo tenía,
que deje de tener el tipo de servicio de comedor que tenía, que deje de tener el baño que usaba, que deje de usar los vestuarios, que su locker ya no estaba en el lugar que estaba, que no podía compartir con su compañero la combi, o sea, era todo un cambio que lo queríamos lograr. Nosotros todo lo que viene acá, al 15 de abril ya lo teníamos todo funcionando, y esto empezó el 20 de marzo, o sea, fue en un tiempo récord, que implicó mucho trabajo de todos, porque en San Luis aparte no había disponibilidad de tantas combis, nosotros cuadriplicamos el servicio de combis, por ejemplo. Entonces, todo esto implicaba que el sindicato, por supuesto, tenía que estar trabajando con nosotros 100%, porque en algún momento se plantaba y decía, no lo vas a modificar el descanso, no le vas a dejar de dar de esta comida que teníamos, no lo podés dejar sin comedor, etcétera. Era muy complicado poder implementarlo, y la verdad que nosotros lo queríamos hacer lo antes posible. La verdad que el trabajo fue en conjunto absolutamente, funcionó muy bien, sigue funcionando de esta manera. Hoy tenemos habilitados otros espacios donde la gente puede volver a tener su comedor normal y habitual, y el comedor está dividido en células, todo con separaciones, pero en primer momento, que no teníamos disponible esa infraestructura, tuvimos que armar microcomedores cerca de las máquinas, la gente no salía de la planta. O sea, fue un gran, ahora relatado así, parece un poco más sencillo, pero en el trabajo y en el convencimiento la verdad que fue una gran tarea en conjunto con el sindicato, y nunca tuvimos parada la operación en todos estos meses, jamás, ni por casos de COVID, ni por algún planteo sindical. Nosotros seguimos funcionando 24/7, con todas las líneas operando. En ningún momento, en los procesos que tuvimos que sanitizar, porque por supuesto después empezaron a llegar los casos, esto era siempre dialogado. Tenemos un grupo de COVID armado por WhatsApp, y este grupo de COVID funciona con el sindicato también. Entonces, el objetivo era, y es siempre, cuidar a las personas antes que cualquier otra cosa. Entonces, como el objetivo era bien claro para todos, y estábamos todos de acuerdo que eso es lo que tenía que suceder, y también estábamos de acuerdo que no nos conviene a nadie dejar de producir, pudimos avanzar muy mancomunadamente, digamos, con todos los actores dentro de una planta que, digo, vuelvo a repetir, para San Luis es una planta muy importante, es una planta muy numerosa, que tiene mucho impacto a nivel social, digamos, todo el mundo sabe lo que pasa en Kimberly. Entonces, éramos también como el espejo de lo que los otros podían hacer. Mismo el Estado nos apoyó mucho en todo esto, porque, bueno, realmente fuimos la primera planta en la provincia que pusimos esas normas. Entonces también el Estado un poco repartió nuestros protocolos después al resto de las personas, sobre todo porque no hubo ningún tipo de desacuerdo con el sindicato, ¿no? Así que bueno, esa fue como la experiencia nuestra, así no me excedo del tiempo. Muy bueno, Sabrina, muchísimas gracias por sumarnos este testimonio, traernos este aire del interior de cómo han vivido y transitado estos meses, y felicitaciones por todo lo que han hecho, y que de alguna manera, bueno, sienta las bases de lo que se viene. Y de hecho, nosotros ahora mismo desde el Centro Confíe estamos impulsando una encuesta sobre ese futuro del trabajo, para entender cómo los líderes han capitalizado esta experiencia y se preparan para esto que sigue. Así que muchas gracias por sumar tu testimonio. No, de nada, gracias a ustedes. Excelente. Ahora vamos a pasar a Rafael, pero la verdad, yo ya estaba dejando para después las preguntas finales. Fíjense, innovación disruptiva, lo de justo, y la verdad que ya sienta las bases de una enorme armonía que va a llevar a que podamos trabajar mejor en el futuro. Y Sabrina, la verdad, mencionó mucho el sindicato. La verdad, yo que es un tema que mucho estudio del Centro Consensus, también es innovación disruptiva lo que han hecho ustedes, porque fíjense que uno se planteaba, yo me planteaba, ¿no? Post pandemia, ¿no? Cuando esto se normalice un poco, qué bueno sería que esa gimnasia pueda realmente proyectarse a lo que siempre decimos, ¿no? Mirar con los sindicatos juntos temas estratégicos, no puramente la discusión salarial. Así que es muy interesante. Bueno, ahora paso a Rafael, después va a haber un espacio para preguntas. Rafael, como yo dije al principio, es director de Recursos Humanos del Banco Galicia. Tengo una larga, digamos, trayectoria de trabajo con él trabajó mucho en Consensus, ha sido profesor, es profesor del IAE, part-time, y siempre nos ha unido una pasión, ¿no? El hecho de poder decir que con el sindicato se pueden construir puentes más allá de lo puramente salarial. Pero bueno, la exposición de él es más amplia, pero quería mencionar el tema del sindicato porque es uno de los puntos que va a tocar. Bueno, estimadísimo Rafael, todo suyo. Bueno, buenos días a todos. Gracias IAE, gracias Patricia y Roberto por esta invitación. La verdad que es un placer para mí estar un rato con ustedes. Voy a tratar en estos 10 o 12 minutos contarles un poco de esto
que tiene que ver con construir puentes. Para nosotros construir puentes es construir puentes con los colaboradores, construir puentes con los clientes, construir puentes con la sociedad, con los sindicatos, digamos, de alguna manera, con todos los que tienen que ver con nuestro ecosistema, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor dividir en 2 o 3 partes la presentación. Primero contarles un poquito algunas experiencias positivas que vivimos durante este periodo. Aprovechar para contarles nuestra experiencia con los sindicatos, que por supuesto fueron muy positivas en este periodo. Y si me dan los 10-12 minutos para contarles algunos aprendizajes que tuvimos en estos 9 meses que llevamos de pandemia. A lo mejor empezar con esto de tratar de aunar los temas que tenemos en la compañía con el propósito. Nosotros tenemos un propósito que es mejorar el día a día de más personas, que se ata directamente con esto de construir puentes. Las personas son, para nosotros, básicamente clientes y colaboradores, porque los sindicatos también son parte de la empresa, también son colaboradores al final del camino, son empleados o ex empleados, estén con permiso gremial o no, pero son parte de la propia compañía. Entonces, lo primero que hicimos cuando apareció la pandemia fue rearticular este propósito. ¿Qué significaba mejorar el día a día para nosotros hacia nuestros clientes, hacia nuestros colaboradores? Y uno de los temas que nosotros vimos es que todos estamos siendo distintos. Las personas somos distintos, ¿no? Los líderes son distintos, nos sentimos de manera diferente. Algunos estamos más sensibles, más ansiosos, más angustiados. Otros más felices porque reencontramos algunos valores en la familia, porque compartimos más tiempo con los chicos o con los padres. Pero la realidad es que lo que nosotros descubrimos es que todos venimos siendo distintos. Entonces hay que refundar esta relación entre la compañía y los colaboradores, entre los líderes y los colaboradores, y entre los propios colaboradores entre ellos. Éramos personas diferentes, entonces las relaciones tenían que ser diferentes. Y por eso trabajamos mucho sobre el rol del líder. Este líder que de alguna manera es el que mantiene la cultura, el que desarrolla la cultura, el que conversa. No, nosotros hace muchos años que trabajamos sobre el tema de conversaciones. Hace muchos años ya que no hablamos de evaluaciones, que no ponemos notas, que no evaluamos, que no tenemos ni siquiera un sistema para evaluar, sino que lo que tenemos es un sistema para cargar conversaciones. Conversaciones de futuro, conversaciones de propósito, conversaciones hacia adelante. No importa lo que hice mal, importa cómo lo voy a hacer hacia el futuro. Y me parece que esta es la primera experiencia positiva. Esto de refundar y rearticular el propósito, el de reafirmar el rol del líder y de poder entender que estamos todos viviendo de manera diferente. Y para eso quiero destacar mucho la importancia de la comunicación. En estas épocas no se pueden tener certezas, pero se pueden tener cosas claras. Nosotros en marzo dijimos, hasta diciembre no vamos a ni pensar en trabajar presencial. Ustedes recuerden que esto empezó con 14 días y nos llevaban de 14 días en 14 días. Y uno no sabía si a los 14 días se iba a cortar o no se iba a cortar. Llevamos 9 meses de a 14 días. Hace un par de meses atrás le dijimos a la gente, hasta julio del año que viene, no vamos a volver a trabajar presencial. Nosotros tenemos como 2 grupos, un grupo de 3.000 personas que trabajamos en áreas, básicamente staff, por llamarle de alguna manera, que podemos trabajar de manera virtual y lo venimos haciendo al 100%. Y hay otras 3.000 personas que trabajan en la red de sucursales, más de 300 sucursales, que trabajan una semana en su casa y una semana en las sucursales. Básicamente para tener alternativas al recambio en caso de contagios, que ya tuvimos más de 300, con lo cual definitivamente esta modalidad de trabajo definitivamente fue útil y necesaria para siempre poder tener personas en las sucursales. Pero rescato esto de la comunicación. Sin certeza, ser claros, tomar decisiones. El otro tema que nos parece importante, aprovecho para felicitar a Justo, digamos, por la excelente iniciativa que tuvieron, tuvo que ver con mantener esos beneficios que teníamos pre-pandemia o pre-cuarentena. Uno tenía que ver con la paternidad. Nosotros estábamos contentos hasta esta charla de que dábamos 30 días a los varones, ¿no? O a la segunda pareja, o a la compañera, digamos, porque acá valía para adopción, valía para diferentes tipos de familias o de uniones, y nosotros ya teníamos que para todo el mundo era, además de lo legal, 30 días más pagos. Bueno, ahora, dicho lo de Justo, vamos a tener que repensar si estamos bien con 30 días. Pero más allá de eso, había un montón de cosas que nosotros siempre hacíamos. Ejemplo, poder trabajar de manera, de lugares geográficos diferentes, cuando alguien viajaba, cuando tenía familia en otro lado. Todo lo que tiene que ver con tips para trabajar bien, ¿no? Tomarse la hora del almuerzo, agendársela como una reunión más, hacer reuniones de 50 minutos en lugar de hacer reuniones de 1 hora, no trabajar de noche, no trabajar los fines de semana, insistir sobre esas buenas prácticas, mantener esas buenas prácticas que teníamos. Inclusive el tema de vacaciones, nosotros las vacaciones 2018 pasamos el vencimiento a marzo del 2021,
y las vacaciones del 2020 pasaron a finalizar recién en diciembre de 2021, pero con la confianza de saber que la gente se va a poder tomar vacaciones cuando se las pueda tomar, ¿no? Ahora le estamos pidiendo a la gente que se tome en este trimestre una semana para descansar de este año tan pesado, o tan difícil, o tan distinto. Y también estamos pidiendo que en el primer trimestre del año que viene se tomen por lo menos una semana. No importa si tenés 4 semanas, no se te van a caer. Pero por lo menos tomate una semana en el último trimestre, tomate una semana en el primer trimestre para descansar, para oxigenarte. Si podés viajar, mejor. Pero si no, aprovechá para descansar, hacer lo que te gusta. Y el último tema que me gustaría contar como experiencia positiva tiene que ver con el espíritu solidario. Nosotros tenemos un programa en el banco que hace que la gente voluntariamente participe, y miles son los que participan en programas de voluntariado. Y acá hicimos 3 cosas. Como organización donamos más de 75 millones de pesos a hospitales. Además, participamos del programa Seamos Uno, junto con IDEA. Y además, más de 1000 personas organizaron actividades solidarias en las distintas provincias, en las distintas sucursales. Porque eso también acompaña y ayuda a la sociedad y ayuda a todo lo que tiene que ver con nuestra integración con la sociedad. Ahora, en segundo lugar, quiero contarles un poquito los temas con el sindicato. Roberto sabe que soy un fanático de la construcción de puentes con los sindicatos, en las buenas y en las malas. Yo soy convencido que el sindicato es un socio más de la compañía, es parte. Digamos, no lo podemos tomar como alguien que está al costado y cuando queremos lo hablamos y cuando queremos no hablamos. Hubo mucho que hacer en esta pandemia. Les conté que había áreas enteras que tenían que seguir trabajando cada 15 días, otros que trabajaban en la casa. Nosotros teníamos un programa por el cual unas 1000 de las 6000 personas que trabajaban en el banco hacían trabajo remoto una vez por semana. Y los primeros 15 días de cuarentena, los 6000 pasamos a trabajar remoto. Con las dificultades que tenía eso, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿te va a dejar el sindicato? Bueno, no era una cuestión de te va a dejar o no te va a dejar, era una cuestión de empezar a charlar con ellos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Nosotros tenemos unas 500 personas trabajando en un call center, un centro de contactos con el cliente, que de un día para otro se tuvieron que quedar en la casa, porque no podían venir a trabajar. Esos primeros 15 días no podían, aunque quisieran. Y entonces no podíamos tener los sistemas telefónicos instalados en la casa de cada colaborador. Bajamos el servicio telefónico y empezamos a atender por Facebook, por Instagram, a través de las redes sociales. Y fue un gran éxito, ¿no? Un gran éxito poder atender y poder estar cerca de los clientes pese a las dificultades que teníamos. Lo mismo tenía que ver con todo lo que tiene que ver con el equipamiento. No teníamos todo el equipamiento necesario para trabajar. Con el transcurso del tiempo hemos colocado más de 1200 equipos fijos para la gente de sucursales y más de 3000 notebooks hemos repartido para los colaboradores. Pero en el primer momento de cuarentena la gente tenía notebook, 1000, 2000 personas tenían, las que hacían alguna vez un trabajo remoto. El resto trabajaba 100% presencial. Entonces me parece que rescatar esto de permanentemente tomar al sindicato como un cliente más. Yo me acuerdo cuando nosotros hace 10 años empezamos a trabajar en lo que tiene que ver con clima laboral, teníamos un clima de 57 puntos. Algo parecido a seguir participando era, y en ese momento le contamos al sindicato que queríamos ser la mejor empresa para trabajar de la Argentina. No importaba si primera, segunda o tercera. Tuvimos, digamos, la alegría de que en los últimos 3 años hemos sido la primera, la mejor empresa para trabajar en Great Place to Work. Pero no importa si sos primera, segunda, tercera o cuarta. Lo que importa es una foto de que la gente está contenta trabajando, de que sabe que estás en un lugar donde hay confianza y donde hay transparencia. Y eso hace 10 años se lo contamos al sindicato. Le dijimos, queremos ser la mejor empresa para trabajar. Y cada año nos juntábamos con ellos para ver qué íbamos a hacer, cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a mejorar el clima, cómo íbamos a mejorar las prácticas. Y siempre encontramos que en esos temas eran win-win, sumaba. Tenía valor agregado hablar con ellos, porque te planteaban lo que veían, lo que no veían, te traían problemas que a lo mejor nosotros no veíamos. Por eso me parece que todo lo que tiene que ver con trabajar con los sindicatos permanentemente, en las buenas, en las malas, en las necesidades de la empresa, en las necesidades de ellos. Siempre está bueno estar trabajando y para nosotros fue una experiencia fantástica. No hemos tenido ni un minuto de paro, ni un minuto ni de conflictos con los sindicatos en estos 9 meses. No los teníamos antes, por esto de seguir permanentemente trabajando con ellos. Pero como que podía haber habido muchas oportunidades, digamos, o momentos en los cuales haber tenido un conflicto y siempre fue de generar y de crear la mejor situación posible para los colaboradores. En estos últimos 3 o 4 minutos me gustaría contarles algunos aprendizajes, 3 o 4 ideas de cosas que aprendimos. Por ahí creo que dijo Patricia que vivimos 5 años en 9 meses. Lo que no podemos estar pensando, lo que nosotros aprendimos, es que no hay que esperar volver para atrás.
Nunca nadie pensó volver para atrás. Tampoco ahora hay que pensar que vamos a volver a trabajar como en el pasado. Lo que vivíamos en el pasado pasó. El nuevo mundo va a ser un mundo diferente, muchísimo más acelerado, muchísimo más ágil, muchísimo más centrado en las personas, muchísimo más remoto o híbrido de alguna manera. Yo me acuerdo que antes nosotros nos preguntábamos, en esto de empezar a hacer prácticas de trabajo remoto, nos preguntábamos, ¿qué se puede hacer remoto? Y por eso aproximadamente un 15 o 20% de la compañía sí algunas cosas en remoto una vez por semana. Hoy lo hacemos al revés. Hoy nos preguntamos, ¿qué hay que hacer presencial para seguir haciendo remoto todo lo que hacemos remoto? Solo vamos a hacer presencial lo que necesariamente sea necesario hacer presencial. Y eso tiene que ver con ciertas reuniones, tiene que ver con ciertas actividades de integración, tiene que ver con creatividad, con innovación y con algunas actividades muy técnicas como personas de IT o de cybersecurity, muchas de esas cosas que claramente hay que utilizar equipamiento, la mesa de dinero, personas que requieren cierto equipamiento, ciertas modalidades de funcionamiento. Pero el resto lo vamos a seguir siendo remoto. Le hemos dicho a la gente, hasta julio del año que viene vamos a seguir trabajando 100% remoto y vamos a ir volviendo solamente a aquellas cosas que sea necesario volver. Un mundo totalmente diferente. El segundo capítulo que me parece importante para nosotros es que hemos podido cosechar en estos 9 meses lo que habíamos sembrado durante muchos años. Esto que le digo de una cultura de transparencia, una cultura de confianza, cosechamos todo eso. Y hay una frase por ahí que escuché alguna vez de un amigo que está actualmente en Estados Unidos, que se llama Ezequiel, que dijo, todo lo que hagamos con nuestros clientes y los colaboradores durante la cuarentena nos va a servir para que ellos nos lo devuelvan cuando se acabe esta etapa. Entonces tratemos bien a los clientes, tratemos bien a los colaboradores, estemos cercanos, seamos empáticos, porque eso es lo que nos va a dar después todas las soluciones y todas las cosas que nos van a pasar de buenas post cuarentena. Me parece importante eso, lo que sembremos ahora lo vamos a rescatar en esa nueva normalidad que va a ser seguramente muy distinta. El tercer punto de esto, la importancia del líder. La importancia del líder como articulador de actividades solidarias para las sucursales, articulador de la empatía, de estar cercano, de estar muy cerca de los colaboradores y muy cerca de los clientes. Finalmente, a lo mejor pensar en cuáles son las capacidades críticas que nosotros creemos que tenemos que tener ante el futuro y las que estamos ahora permanentemente trabajando. Se me ocurren al menos 3. La primera es todo lo que tiene que ver trabajar en red, ¿no? Ahora estamos todo el día en un Zoom, en un Teams, en una plataforma, en un teléfono, trabajando distinto. Trabajar en redes vino para quedarse. Antes lo hacíamos parcial, lo vamos a hacer permanente. La segunda es todo lo que tiene que ver con la mentalidad ágil. El mundo va a ser ágil. Ágil, en primer lugar, es centrado en el cliente. Que todas las decisiones estén centradas en el cliente, centrado en las personas, clientes y colaboradores. Y finalmente todo lo que tiene que ver con la creatividad, la innovación. Y me gustaría acá, para cerrar el capítulo, volver a insistir sobre el tema de permitir equivocarse en las compañías. El tema de aceptar el error. Nosotros desde muchos años que trabajamos con programas como Aprender del Error, como todo lo que tiene que ver con contar experiencias de equivocaciones. Me ha tocado a mí en algún momento contar un caso real donde me había equivocado. Le ha pasado al gerente general que le ha contado a los colaboradores cosas donde se había equivocado, porque queremos que la gente se equivoque. Y no solo que se equivoque, sino que además que lo cuente. Porque si alguien te cuenta en lo que se equivocó, es posible que vos no te equivoques con lo mismo. Entonces me parece que resumiendo, esta etapa sirvió mucho para construir puentes. Puentes con los colaboradores, puentes con los clientes y puentes con los sindicatos. Así que muchas gracias por el tiempo y si hay preguntas, bienvenidas. Muchísimas gracias, Rafael, muy bueno, al igual que Sabrina, justo, la verdad. Yo he tomado notas, muchísimas notas de los 3, realmente un lujo. Estas reflexiones creo que es para guardarlas, enmarcarlas y repasarlas mucho para transitar 2021 y mucho más allá del 2021. Simplemente si hay alguna pregunta, a ver, Sebastián, Florencia, díganos, si no, con Patricia podemos hacer un cierre que sea resumen de esto. A ver. Gabriel levantó la mano, no sé si se le puede dar audio para que haga la pregunta. Está muteado, Sebas. Puedo hablar. Ahora sí, gracias, ahí ya me desmutearon. Graciela Fernández hizo una pregunta justo que ya la contestó, pero quizás sería bueno compartirla porque no sé si todos lo vieron en el chat. Lo que preguntó Graciela
fue si el complemento de las licencias por paternidad o maternidad son pagas dentro de Sanofi, y a esto le sumo un comentario de Cristian Ruiz, que consultaba sobre la posibilidad de implementar aceleradoras de carrera para la vuelta de la licencia. No sé si evaluaron estas posibilidades. Muy buenas preguntas ambas. Entonces, la primera es sí, es totalmente pago, tanto para salario base como variable, durante los 6 meses de licencia. Y la segunda, en cuanto a aceleradores de carrera, hoy a la mañana tenía una charla con una persona que trabaja en la compañía, que está por empezar ahora el 20 de diciembre la licencia de 6 meses, y me decía, yo la verdad que quiero después irme, ¿no?, de Argentina. Y claramente lo que le dije es, mirá, me parece buenísimo y vamos a construir, ¿no?, ya más cerca de tu tiempo de vuelta, ese puente, ¿sí?, que ya empezó de alguna manera con afuera para que siga tu carrera también independientemente de esto. Entonces yo, como acelerador de carrera, lo que no puedo dejar de decir es, ustedes se acuerdan que en el pasado, cuando uno construía los planos de sucesión, ¿sí?, había en algunos casos un sesgo de, bueno, pero es mujer, se puede ir de licencia, entonces como que se desequilibraba un poco la balanza. Ahora se acabó, ahora varones, mujeres, nos podemos ir 6 meses y estamos todos en igualdad de condiciones. Muy bien. ¿Más preguntas? Sebastián. Esas fueron las preguntas que se subieron al chat. Si alguien más tiene una pregunta, pedimos que por favor las escriban. Si le pueden habilitar el audio. Perfecto. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, Sí. señor. Sí. Bueno, para Rafael unas preguntas. En realidad primero es compartir algo respecto a lo que decía permitir equivocarse. Yo estoy leyendo un librito de Carl Honore, que seguramente lo conocen algunos, que se llama La lentitud como método, y una parte del libro habla justamente del permitir equivocarse y compartir como método de mejora. Bueno, eso como para que si a alguno le interesa. Y en segundo lugar, me parece bárbaro y comparto totalmente la continua mejora para los empleados, pero hay una parte importante que es la mejora para los clientes externos. Lo digo como cliente del banco, que me ha tocado muchas veces tener que hacer colas al rayo del sol. ¿Por qué? Porque los turnos a veces no están bien dados para cuando uno oficial de negocios, y para los cajeros automáticos. Y ahí es una zona crítica de no solamente el Banco de Galicia, sino de todos, pero bueno, hablemos de Galicia, que es lo que ustedes pueden manejar, que respecto a tratar de mejorar también hacia afuera, no solamente con los empleados, porque siempre me toca en Galicia de que hay 4 cajeros, o mejor dicho, terminal de autoservicio, y funciona 1 o 2, y son permanentes colas. Entonces creo que eso es una falencia que tiene el banco, porque no deben pensar solamente en sus empleados, sino también en stakeholders externos. Muy bien. Bueno, Gabriel, gracias por el comentario y por las preguntas. Sí, a ver, nosotros permanentemente buscamos mejorar todo lo que tiene que ver con la satisfacción del cliente. De hecho, medimos a través del NPS lo que es satisfacción del cliente. Comparto con vos todo lo que decís del error y lo que tiene que ver con practicar y con equivocarse y con estos programas que tienen que ver con permitir equivocarse. Y con respecto a la atención en las sucursales, hay 2 temas que te puedo comentar. Digamos, la primera es, nosotros tenemos pensado cambiar todo el equipamiento de cajeros automáticos el año que viene. Digo el año que viene porque están pagados, pero todavía la importación no está, digamos, ejecutada. Digamos, las cosas tardan mucho en llegar. Y además, el tema de los turnos hace que hoy nosotros estamos trabajando con la mitad de las dotaciones, ¿no? La mitad de la dotación está presencial en el banco, la otra mitad está en su casa. Nos hubiera encantado poder trabajar de alguna manera sin turnos en algún punto, pero se nos hace imposible. El turno lo que te permite es tener certeza de que cuando vas te van a atender y evitar esas colas de las que vos decís. Con lo cual, gracias, me llevo los comentarios, todo lo que podamos hacer por mejorar la satisfacción del cliente lo seguiremos haciendo. Y cualquier cosa te conectás conmigo por LinkedIn por cualquier inconveniente o problema que tengas y te ayudaremos a resolverlo. Muy bien. Bueno, un video, a ver, el video por favor, porque ya estamos en tiempo y a ver, y vamos a hacer un cierre junto con Patricia. A ver, el video que quieren pasar. Y de agradecimiento a los sponsors. Perfecto. Y ya yo me tomo...
CIE se posicionó como una de las empresas de seguridad privada de mayor evolución porque cuenta con personal altamente motivado, soluciones ágiles y mejores prácticas de seguridad. CIE, Seguridad Integral Empresaria. Bueno, muy bien. Primero, ante todo, para todo el mundo, sepan que a través del Centro Confíe y del Centro Consensus, cuyos datos de ingresos los tienen, pueden seguir profundizando el tema y tener más información para cumplir con los tiempos que además los nos recomiendan y tenemos pautados. Yo con mi colega Patricia vamos a hacer un cierre. Yo me animo a decir lo siguiente, todo es mejorable, pero acá quedaron muchas ideas interesantes. Yo coincido plenamente el tema de la experimentación. Estamos en algo disruptivo donde la única forma es experimentar, y experimentar es animarse a fracasar y aprender. Yo creo que hoy ustedes han tenido una sastrería para poder cada uno tomar y hacerse el traje a la medida. Una sastrería que habla de innovación disruptiva en cuanto a cómo, digamos, encarar la paternidad. Una sastrería que te dice, con el sindicato se puede, Sabrina, con el sindicato se puede realmente pensar y trabajar juntos. Rafael lo reafirmó esto. Rafael además agregó conceptos como el tema de tenemos que ser ágiles, aprender a trabajar en redes, que lo presencial sea realmente donde justifica lo presencial. Si uno mira todo esto es un cambio para la sociedad, de la cual van a hablar economistas y gurúes durante, no sé, años y años. Y somos hoy nosotros los protagonistas. Yo no me quiero olvidar que el COVID ha sido muy duro, durísimo, pero por otro lado, no sé, para ver la parte, no sé, media llena del vaso, decir, qué interesante a cuántos cambios personales y empresariales nos llevan. Y creo que hoy se llevan hoy día unas pistas muy interesantes para que cada uno haga su traje a la medida. Así que realmente, la verdad, estoy muy, muy contento y les agradezco enormemente a esta calidad de expositores que hemos tenido. Patricia. Gracias, Roberto, me uno a tu agradecimiento. Gracias, Justo, gracias, Sabrina, gracias, Rafael, por contarnos estas experiencias y también abrirnos también el corazón de cómo las han ido implementando. Sabemos que los tres son líderes súper cercanos, súper empáticos, y se notó en estas presentaciones que nos han compartido. Mil gracias a los tres. Y mil gracias también a todos los que se sumaron a esta actividad. Está claro que combinar lo presencial con lo virtual va a repercutir en algo que todos anhelamos, que es mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar las tareas de cuidado, de vincularnos y de trabajar de una manera diferente, ¿no? Está claro que este COVID rompió, como decíamos, muchos paradigmas, y vamos hacia un cambio de paradigma donde todos tendremos la oportunidad de ser ni más ni menos que los protagonistas de ese futuro, ¿no? Que queremos entre todos construir y por supuesto también disfrutar, ¿no? Y no nos olvidemos que ese futuro lo escribiremos con nuestras acciones, ¿no? Como líderes a cargo de tantos equipos, porque en el fondo cada uno está llamado a ser precisamente protagonista del cambio que quiere ver en el mundo. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, panelistas, gracias, audiencia, gracias al IAE. Bueno, seguimos en contacto, como se dice. Seguimos por Zoom o presencial en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias. Buen día. Chao, gracias. Adiós.